¿Por qué sigue aquí parada esta chica negra? ¿Eres sorda o simplemente estúpida? Preston Caldwell III no susurró. Quería que todos oyeran. Mira sus manos. Señaló con su copa de champán. Agrietadas, sucias, probablemente friega baños por la mañana. Se rió. Y la dejaron tocar mi comida. Daniele mantuvo la cabeza gacha. Señor, puedo volver cuando aprenda a leer. Se giró hacia su asistente. Esto es lo que pasa cuando contratan gente del gueto. Sin educación, sin clase, sin cerebro. La despidió con un gesto como si fuera una mosca. Consíganme un camarero de verdad. Alguien que no huela a autobús. El restaurante quedó en silencio sepulcral. Un multimillonario, una camarera negra, 50 personas ricas mirando. Nadie la defendió. Pero Daniele no lloró. No corrió. Sonrió. Y lo que hizo a continuación hizo que Preston Caldwell se ahogara en su propia arrogancia. Daniele enderezó la espalda. Su mano se deslizó en el bolsillo de su delantal, sus dedos envueltos alrededor de un diccionario desgastado, páginas suaves por años de uso. La letra de su abuela dentro de su ancla. Dio un paso hacia la mesa de Preston, no se alejó. Se dirigió hacia él y abrió la boca. Pero las palabras que salieron no eran inglesas. Eran francesas. Un francés parisino perfecto, del tipo que se habla en los salones diplomáticos y los restaurantes de 5 estrellas a lo largo de los Campos Elíseos. Señor, entiendo perfectamente su pedido. Filete mignon, poco hecho, salsa bernesa aparte. ¿Le gustaría ver también nuestra selección de vinos esta noche? La copa de champán de Preston se detuvo a medio camino de sus labios. El bolígrafo de su asistente cayó sobre la mesa, pero Daniele no había terminado. El alemán vino después. Acento nítido y preciso de Múnich. O tal vez el señor Caldwell preferiría el alemán. Puedo atenderlo también en ese idioma. Lo usó, en tercera persona, de la misma manera que Preston se refería a sí mismo, devolviéndole su arrogancia como un espejo. Entonces el español fluyó, suave como la música. Dialecto castellano. Tal vez el español sea más cómodo para el caballero que el italiano, melódico, florentino. El italiano también funciona de maravilla, si el señor Caldwell lo prefiere. Se detuvo, plantó los pies y miró a Preston Caldwell directamente a los ojos. Sin ira, sin miedo, sin temblores, solo una calma absoluta e inquebrantable. Hablo 7 idiomas, señor Caldwell. De hecho, el inglés es el más fácil. Ladeó ligeramente la cabeza, un gesto que lo decía todo. Ahora bien, ¿preferiría Preston Caldwell que alguien más le atendiera? ¿O podemos proceder con su pedido? El silencio que siguió fue ensordecedor. Ni un solo tenedor se movió. Ni una sola copa tintineó. El pianista se había detenido a media nota. Nadie supo cuándo. En la barra, una copa de cóctel se resbaló de los dedos congelados del camarero. Se hizo añicos en el suelo. Nadie se movió para limpiarla. El único sonido era el líquido goteando sobre las baldosas. Goteo, goteo, goteo. El chef François Beaumont estaba en la puerta de la cocina. Estaba boquiabierto. Se le había caído la toalla del hombro y no se había dado cuenta. David Palmer, el gerente del restaurante, permanecía paralizado en medio del local, con un menú colgando de su mano inerte. En una mesa de la esquina, un hombre mayor, elegante y de cabello plateado, dejó su copa de vino muy lentamente. Sus ojos se iluminaron con algo que parecía reconocimiento, como si hubiera estado esperando precisamente ese momento. Sacó su teléfono y empezó a escribir notas. Cerca de la recepción, Miranda Hayes observaba con los ojos entornados. Su rostro palideció, pero no de sorpresa, sino de celos. Puros celos ardientes. Llevaba 8 años trabajando en ese restaurante. 8 años sonriendo a clientes ricos. 8 años siendo invisible. Y esa camarera se había convertido en la persona más comentada del local en 30 segundos. Miranda apretó la mandíbula,
pero todas las miradas estaban puestas en Preston. Preston Caldwell III, multimillonario, titán tecnológico, un hombre que nunca se había quedado sin palabras en 62 años de vida. Estaba allí sentado como si alguien le hubiera dado un manotazo con un guante de seda. Su boca se abría, se cerraba y volvía a abrirse. Su rostro cambiaba de color. Rojo, blanco, rojo otra vez. No le salían las palabras. Por primera vez en toda su privilegiada existencia, Preston Caldwell no tenía absolutamente nada que decir. Las manos de Daniele temblaban ligeramente bajo la mesa. Lo disimulaba bien. Era la primera vez en 18 meses que le mostraba a alguien en este trabajo quién era realmente. 18 meses ocultándose, manteniendo la cabeza baja, siendo exactamente lo que la gente esperaba. Y ahora se había quitado la máscara. No sabía si esto la salvaría o la destruiría. Pero ya no había vuelta atrás. 5 segundos de silencio se extendieron hasta la eternidad. Preston se recuperó primero. Los hombres como él siempre lo hacen. Tienen demasiado orgullo para permanecer abajo. Se aclaró la garganta, se ajustó el cuello de la camisa y dejó la copa de champán con deliberado control. Cuando volvió a hablar, su voz era diferente, más suave, casi humana. ¿Dónde aprendiste a hablar así? Se acabó la tercera persona. Se acabó Preston Caldwell. Solo un hombre haciendo una pregunta que realmente quería respuesta. La biblioteca pública, dijo Daniele con calma. La universidad comunitaria antes de tener que abandonarla y los inmigrantes de mi barrio que tuvieron la amabilidad de enseñarme. ¿Usted abandonó la universidad? La vida no siempre sigue el plan, señor Caldwell. Algo cruzó su rostro. Quizás fue respeto. Quizás fue cálculo. Con hombres como Preston, era difícil notar la diferencia. Antes de que pudiera responder, sonó su teléfono. Miró la pantalla. Su expresión cambió al instante. Se le fue el color de la cara. Maldita sea, respondió. La voz al otro lado hablaba un alemán rápido. Alemán de negocios, términos legales, plazos ajustados, presión. Preston no entendió ni una palabra. Tapó el teléfono y le susurró a su asistente. ¿Dónde demonios está Thomas, mi intérprete? Intoxicación alimentaria, señor. Lleva vomitando todo el día. Llamamos a todas las agencias de Chicago. No hay nadie disponible con tan poca antelación. Este es el acuerdo de Múnich. Klaus Smith, $40 millones. Se niega a hacer negocios en otro idioma que no sea alemán. La fecha límite es la medianoche de esta noche. Preston miró a su alrededor con desesperación. Entonces sus ojos se posaron en Daniele. La mujer a la que había llamado estúpida. La mujer que dijo que olía a autobús. La mujer que quería alejar de su vista. La necesitaba. Y ambos lo sabían. Dijiste que hablabas alemán. Lo hago. Necesito tu ayuda. 4 palabras. 4 simples palabras que lo cambiaron todo. Preston Caldwell III, multimillonario, titán de la industria, amo del universo, le pedía ayuda a una camarera negra. La misma camarera negra a la que había intentado humillar hace 5 minutos. Daniele podría haber dicho que no. Tenía todo el derecho, todas las razones. Su mano tocó el diccionario en su bolsillo y escuchó la voz de su abuela resonando en sus oídos. La verdadera fuerza no es la venganza cuando tienes el poder. Es elegir ayudar cuando tienes todo el derecho a negarte. Dame el teléfono. Se lo quitó de la mano. Escuchó durante 30 segundos. El alemán era rápido, técnico, impaciente. Entonces ella respondió, alemán perfecto, acento de Múnich, registro mercantil formal. Buenas noches, señor Smith, me llamo Daniele. Esta noche interpretaré para el señor Caldwell. ¿En qué puedo ayudarle? La voz al otro lado se detuvo, sorprendida por el acento impecable. Durante 5 minutos, Daniele dirigió una negociación que Preston no pudo seguir. Pero no solo estaba traduciendo palabras. Estaba traduciendo cultura.
Cuando Smith expresó su preocupación por el plazo, Daniele lo reconoció como un valor cultural alemán. La puntualidad era sagrada. Se lo explicó a Preston y sugirió reestructurar la oferta. Cuando surgió la tensión por una cláusula del contrato, recurrió a un proverbio alemán: lo bueno lleva tiempo, dijo en la lengua materna de Smith. Él rió. La tensión se disipó. El trato se salvó. Antes de colgar, Smith cambió al inglés para que Preston pudiera entender. Señor Caldwell, su nueva intérprete es extraordinaria. Parece que se educó en Múnich. ¿Dónde la encontró? Preston miró fijamente a Daniele. La biblioteca pública y la dueña de una librería en Detroit. Extraordinario. Espero con ansias volver a trabajar con ella. Buenas noches. La llamada terminó. Preston se desplomó en su silla como un hombre que acaba de sobrevivir a un accidente de coche. Me acabas de ahorrar $40 millones. Traduje una llamada telefónica. El trato era tuyo. No. Negó con la cabeza lentamente. Entendiste lo que realmente quería decir, no solo lo que dijo. Mis últimos 3 intérpretes no pudieron hacer eso. Daniele le sostuvo la mirada. Eso es el lenguaje, señor Caldwell. No solo palabras, significado, contexto, cultura. La estudió durante un largo momento. Estás perdido aquí. Lo sé. Pero ninguno de los dos notó a Miranda Hayes observando desde las sombras. Tenía los ojos entrecerrados. Tenía el teléfono en la mano. Y sus celos estaban a punto de destruirlo todo. Para entender por qué Daniele ayudó al hombre que la humilló, necesita saber de dónde venía. Y por qué cuando miró a Preston Caldwell, no solo vio a un multimillonario arrogante. Vio al hombre que destruyó a su familia. Detroit, 2007. Una pequeña cocina. Paredes amarillas. El olor a rollos de canela horneándose. Ya sonando suavemente en una radio vieja. Daniele, de 10 años, estaba sentada a la mesa con su abuela, Ruth. Los libros cubrían cada superficie. Diccionarios, guías de idiomas, libros de gramática prestados de la biblioteca. Las manos de Ruth estaban curtidas por décadas de duro trabajo, pero sostenían un pequeño diccionario de bolsillo con infinita ternura. El lenguaje no son solo palabras. Niña. La voz de Ruth era cálida como la mañana del domingo. Es una llave. Abre puertas que otras personas ni siquiera saben que existen. Presionó el diccionario en las pequeñas manos de Daniele. Empecé con francés, luego alemán, luego español. Ella sonrió. Llegarás más lejos que yo. Dentro del diccionario había notas escritas a mano en 4 idiomas. El propio viaje de Ruth mapeado en tinta descolorida. Prométeme que nunca dejarás de aprender. Te lo prometo, abuela. Ese diccionario nunca se apartó del lado de Daniele. 8 años después, el mundo se vino abajo. Hospital Northwestern Memorial, 2015. Ruth yacía en una cama que parecía tragarse su cuerpo menguante. El cáncer se detectó demasiado tarde porque no podía permitirse chequeos regulares. Daniele sostenía la mano de su abuela. La sentía como papel, como si fuera a desmoronarse si la apretaba demasiado. Prométemelo. La voz de Ruth era apenas un susurro. Nunca dejes de creer en ti misma. Nunca dejes que nadie te diga lo que no puede ser. Te lo prometo, abuela. Te lo prometo. Ruth cerró los ojos. Nunca los volvió a abrir. 3 semanas después del funeral, Grace, la madre de Daniele, llegó a casa del trabajo llorando. Grace había trabajado en Caldwell Electronics durante 18 años. Supervisora de línea, 45 trabajadores a su cargo. Registro de asistencia perfecto. Ni un solo día de baja por enfermedad en 18 años. Esa tarde, todos fueron llamados a la planta de producción. Una pantalla de video cobró vida. Apareció un hombre de cabello plateado. Traje caro, oficina en la esquina, el tipo de rostro que nunca había conocido un momento de verdadera lucha. La junta directiva, bajo el liderazgo de Preston Caldwell,
ha determinado que la consolidación es necesaria. Las instalaciones de Detroit cesarán su producción a partir del 1 de enero. 2.000 trabajadores fueron despedidos 3 días antes de Navidad. Grace Stevens era la empleada número 1.847. Preston no leyó ningún nombre. No se disculpó. Ni siquiera acudió en persona. Lo anunció desde una pantalla, refiriéndose a sí mismo en tercera persona, como si no fuera responsable. Como si Preston Caldwell fuera una entidad independiente que tomaba estas decisiones. Como si los 2.000 seres humanos que perdieron sus empleos ni siquiera merecieran una despedida cara a cara. Grace perdió su trabajo, luego su seguro médico, la afección cardíaca que padece ahora. Podría haberse detectado hace años, tratado antes de que se volviera crítica. Pero sin seguro, no podía pagar las revisiones. Ahora, 10 años después, Grace necesita una cirugía, $85.000, y Danielle tiene 2 trabajos intentando salvarla. Esta noche, en este elegante restaurante de Chicago, Danielle reconoció a Preston Caldwell en el momento en que se sentó. Había visto esa cara en una pantalla de video 10 años antes. El rostro que le dijo a su madre 3 días antes de Navidad que 18 años de servicio perfecto no significaban nada. No la reconoció. ¿Por qué lo haría? Nunca supo el nombre de ninguno. Danielle sintió el diccionario en su bolsillo, la letra de su abuela en la primera página. La verdadera fuerza no es la venganza. Es elegir ayudar cuando tienes el poder de destruir. Podría exponerlo ahora mismo. Gritar la verdad delante de todos. Pero la venganza no salvaría a su madre. Solo seguir adelante podría lograrlo. Así que se tragó la rabia y siguió trabajando. El restaurante bullía de susurros. ¿Lo oíste? 7 idiomas de la biblioteca. De sus vecinos. Preston no podía dejarlo pasar. 30 minutos después de la llamada de Múnich, llamó a Danielle de vuelta a su mesa. Toda su actitud había cambiado. La crueldad había desaparecido, reemplazada por algo que parecía casi curiosidad. Siéntate. Todavía estoy contrarreloj, señor Caldwell. 5 minutos. Haré que valga la pena. Danielle se sentó, pero mantuvo su postura lista para levantarse en cualquier momento. No se estaba relajando. Estaba esperando. El alemán era perfecto, dijo Preston. Acento de Múnich. Incluso Smith lo notó. ¿Dónde aprendiste realmente? Te lo dije. La biblioteca pública, recursos en línea y el señor Brown. ¿Quién es el señor Brown? Es dueño de una librería de libros usados en mi vecindario. Exprofesor de literatura de Múnich. Universidad Ludwig Maximilian. Se jubiló y vino a Estados Unidos. Extrañaba la enseñanza. Quería aprender. Hicimos un trato. Dueño de una librería. Preston negó con la cabeza. ¿Y el francés? Madame Colette, maestra jubilada de León. Es voluntaria en el centro comunitario los sábados. Español. La señora Gutiérrez, mi vecina, es de Guadalajara. Hace los mejores tamales de Detroit. Ayudo a su nieto con la tarea. Ella me enseña español. Italiano, principalmente YouTube, además de un semestre en la universidad comunitaria antes de que abandonara la escuela. Portugués. La señora Santos, una brasileña en mi edificio. A veces cuido a su hija. Ella me enseña a cambio. Son 6. Preston se inclinó hacia adelante. Dijiste 7. Árabe del señor Mansour. Es dueño de la tienda de comestibles de mi cuadra. Es de origen libanés. Preston volvió a sacar su teléfono. Ali Hassan, mi socio en Dubái. Se niega a hablar inglés por principios. Dice que corrompe el alma. Sonrió levemente. Veamos que también hablas árabe. Marcó y puso el altavoz. Un rápido flujo de árabe brotó del teléfono. Exigente, impaciente. El acento era árabe del Golfo, formal y agudo. La mirada de Preston la desafió. Danielle escuchó durante 3 segundos y luego respondió.
árabe del Golfo impecable, saludo formal perfecto. La paz sea con usted, señor Hassan. Soy Daniele. El señor Caldwell desea hablar con usted sobre los detalles del contrato. Silencio sepulcral al otro lado, luego risas, ricas y cálidas. Preston. La voz de Hassan resonó por el altavoz. ¿Quién es esta mujer? Habla mejor árabe que sus 3 últimos intérpretes juntos. Parece que creció en Abu Dhabi. Aprendió de su barrio. Entonces envíame la dirección de este barrio mágico. Quiero alquilar toda la manzana. Hassan seguía riendo. No pierdas a esta, amiga. Vale más que tu trato de Múnich. La llamada terminó. Preston miró a Daniele como si la viera por primera vez. Ves 7 idiomas en una biblioteca y a tus vecinos. El conocimiento no tiene código postal, señor Caldwell. Asintió lentamente. Estás desperdiciada aquí. Lo has dicho 2 veces porque lo digo en serio 2 veces. Por un momento, algo casi parecido al respeto brilló en sus ojos. Pero en la sombra cerca del mostrador de recepción, Miranda Hayes estaba escribiendo furiosamente en su teléfono. Su plan estaba tomando forma y Daniele no tenía idea de lo que vendría después. 9:15 de la noche Daniele estaba limpiando una mesa cuando Miranda se acercó a Preston. Señor Caldwell. La voz de Miranda era sedosa y venenosa. ¿Puedo hablar? Se trata de la camarera. Preston apenas levantó la vista. ¿Qué hay de ella? Miranda se acercó y bajó la voz hasta un susurro preocupado. La he estado observando durante 18 meses. Ha trabajado aquí desde el principio y ni una sola vez reveló que habla otros idiomas. Hizo una pausa para causar efecto. ¿No te parece extraño? Ahora tenía su atención. Estaba allí mismo durante tu llamada de Múnich. Antes incluso de que pidieras ayuda, lo oyó todo. 40 millones de dólares, detalles de la oferta, nombres de la competencia, estrategia. La expresión de Preston se ensombreció. Y entonces, casualmente, hablaba un alemán perfecto. Miranda negó con la cabeza lentamente. Alguien con 7 idiomas trabajando de camarera por el salario mínimo. Eso no cuadra, señor. ¿Qué está sugiriendo exactamente? ¿Y si ha estado escuchando conversaciones confidenciales durante 18 meses, recopilando información, vendiéndosela a tus competidores, a periodistas? Lo asimiló. Piénsalo. Una mujer con tanto talento, ocultándose a plena vista como camarera. O está huyendo de algo o está trabajando para alguien. Preston ya había sido traicionado antes. Socios que le robaron las ideas, empleados que vendieron secretos a la competencia, familiares que lo demandaron por herencia. No confiaba en nadie, y Miranda sabía exactamente qué heridas tocar. ¿Por qué lo ocultaría durante 18 meses? Preguntó Preston. Exactamente mi pregunta, señor. Miranda asintió con gravedad. Alguien que no tiene nada que ocultar no se esconde. Póngame con su gerente. David Palmer llegó en segundos, nervioso, sudando. Conocía ese tono. Sí, señor Caldwell. Esa camarera, Daniele, despídala de inmediato. La cara de David palideció. Señor, ella solo lo ayudó a ahorrar. Estaba escuchando a escondidas comunicaciones comerciales confidenciales. Ocultó sus habilidades durante 18 meses. Eso es engaño. Eso es un riesgo para la seguridad. Pero no hay pruebas. Soy el mayor donante privado de su empresa matriz. Ceno aquí 3 veces por semana. ¿De verdad va a discutir conmigo por una camarera? David miró a Daniele al otro lado de la sala. Le sonreía a un cliente, riéndose de algo que decían, completamente inconsciente de que su mundo estaba a punto de derrumbarse. Cerró los ojos. Sí, señor. David caminó hacia Daniele como un hombre que camina hacia una ejecución, la suya. Daniele. Su voz se quebró. Necesito hablar contigo. Su sonrisa se desvaneció. ¿Qué pasa? Lo siento mucho. Tengo que dejarte ir. Con efecto inmediato. ¿Qué?
La palabra salió estrangulada. ¿Por qué? El señor Caldwell cree que hay preocupaciones sobre lo siento. Está fuera de mis manos. ¿Preocupaciones sobre qué? Acabo de salvar su trato. David no pudo mirarla a los ojos. Por favor, vete antes de que empeore. La escoltaron por la cocina, pasando a los cocineros de línea que de repente encontraron sus estaciones fascinantes, pasando al personal de preparación que no podía levantar la vista, pasando a los lavaplatos que fingían no ver. Elena corrió hacia ella, con lágrimas corriendo. Daniele, ¿qué pasó? Esto es una locura. No te metas. Daniele agarró el brazo de Elena. También perderás tu trabajo. Pero puedo decirles que tienes que cuidar de tu madre. No lo hagas. La empujaron hacia la puerta trasera, pero su camino la llevó más allá de la sección VIP, más allá de Preston Caldwell. Él se quedó en la puerta, observándola caminar de la vergüenza con fría satisfacción. Sin culpa, sin remordimiento, solo la expresión de un hombre que había eliminado un problema. Sus ojos se encontraron. En la mirada de Daniele había algo que Preston no reconoció. Ella había sabido quién era él todo el tiempo. Ella lo había ayudado de todos modos. Y él acababa de demostrar exactamente qué clase de hombre era. Detrás de Preston, Miranda sonrió. Tomó la decisión correcta, señor. Más vale prevenir que lamentar. La puerta trasera se abrió. El aire frío entró rápidamente y la lluvia. Tanta lluvia. Daniele salió a la oscuridad. La puerta se cerró de golpe detrás de ella y todo por lo que había trabajado se hizo añicos en el concreto mojado. La lluvia cayó como si el cielo estuviera enojado. No una llovizna suave, un castigo. La fría lluvia de noviembre de Chicago que cortaba la ropa como cuchillos. Daniele no tenía paraguas ni abrigo. Ambos seguían dentro, encerrados en su casillero. No tenía permitido regresar. Presionó su espalda contra la pared de ladrillo del callejón y se deslizó hasta tocar el suelo. El pavimento estaba mojado, sucio. Los charcos empaparon su fino uniforme en segundos. No le importó. Por primera vez esa noche, se dejó romper. Las lágrimas vinieron con fuerza. No eran lágrimas silenciosas y dignas. Estas eran del tipo feo. El tipo que viene de algún lugar profundo de tu pecho. El tipo que sacude todo tu cuerpo. 18 meses. 18 meses de ocultar quién era realmente. De sonreír ante los insultos, de fingir ser exactamente lo que la gente esperaba, de ser invisible. Esta noche, finalmente le había mostrado al mundo su verdad, y el mundo la había castigado por ello. La lluvia le pegaba el cabello a la cara. Sus dientes castañeteaban incontrolablemente. Sus dedos se estaban entumeciendo. Metió la mano en el bolsillo de su delantal. El diccionario. El agua ya se había filtrado. El viejo cuero estaba empapado. Lo abrió con manos temblorosas. La primera página, la letra de su abuela. El lenguaje es una llave. Abre puertas que otros no ven. La tinta corría. Las palabras se disolvían, se desvanecían ante sus ojos. No, 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 no. Intentó protegerlo con su cuerpo, se acurrucó a su alrededor como si pudiera protegerlo de la tormenta, pero el agua seguía llegando, seguía destruyéndolo. El último pedazo de su abuela desaparecía en sus manos. Su teléfono vibró en su bolsillo. Casi no contestó. ¿Qué sentido tenía? Pero la pantalla decía Northwestern Memorial Hospital, el hospital de su madre. Señorita Stevens, soy Northwestern Memorial, llamo por su madre, Grace Stevens. El corazón de Daniele se paró. ¿Está bien? Está estable, pero llamo por su cirugía. Está programada para dentro de 2 semanas. Sí, lo sé. Estoy trabajando en el pago. Por eso llamo. La voz era plana, burocrática. Necesitamos un depósito de 20,000 pesos dentro de 48 horas para reservar la plaza quirúrgica. Daniele no podía respirar. ¿48 horas? Política del hospital, señorita Stevens.
Ya hemos extendido la fecha límite 2 veces. Esta es la extensión final. Si no recibimos el depósito para el miércoles a las 5 de la tarde, tendremos que liberar el espacio para otro paciente. Pero acabo de... Se detuvo. ¿Qué podía decir? Acabo de perder mi trabajo. Lo siento, señorita Stevens. Ojalá tuviera mejores noticias. La línea se cortó. Daniele miró el teléfono en su mano empapada de lluvia. 20,000 pesos, 48 horas. Tenía 12,000 ahorrados. Cada centavo que había reunido durante 3 años trabajando en 2 trabajos. Necesitaba 8,000 más. Y la acababan de despedir. La matemática era imposible. Miró el diccionario arruinado, las palabras de su abuela desvaneciéndose en el olvido, el cielo negro que caía sobre ella. Esto era tocar fondo. Sin trabajo, sin dinero, sin esperanza, y su madre podría morir por eso. Su teléfono aún brillaba en su mano. Se desplazó por sus contactos. Almacén Packard, 18 pesos por hora. No se requieren habilidades. Turno de noche disponible. Podría llamar ahora mismo, rogar por un puesto, trabajar doble, vender su auto, empeñar todo lo que tenía. Tal vez podría reunir 8,000 en 48 horas. Tal vez. Su dedo se cernió sobre el botón de llamada. Entonces se abrió la puerta trasera del restaurante. Luces doradas se derramaron en el callejón oscuro. Una figura estaba en la puerta, alta, cabello plateado, bien vestida, pero no ostentosa. Salió a la lluvia y abrió un paraguas sobre la cabeza de Daniele. La lluvia dejó de golpear su cara. Por primera vez en lo que parecieron horas, pudo ver con claridad. El hombre la miró con ojos amables. Te he estado observando durante 6 meses, Daniele. Se congeló. Esta noche, finalmente me mostraste exactamente lo que necesitaba ver. ¿Quién eres? ¿Cómo sabes mi nombre? Extendió su mano para ayudarla a levantarse. Sé quién te enseñó alemán. Sé que el nombre de tu abuela era Ruth. Sé que tu madre necesita cirugía. Daniele lo miró fijamente. Y sé que Preston Caldwell acaba de cometer el mayor error de su vida. Bajo el toldo del edificio de al lado, Jonathan Mercer le echó su abrigo de cachemira sobre los hombros temblorosos de Daniele. Estaba empapada hasta los huesos, temblando, apretando contra el pecho un diccionario arruinado. Pero sus ojos eran agudos, desconfiados. ¿Cómo sabes todo eso de mí? Mercer sonrió. Era una sonrisa paciente, la sonrisa de un hombre que había esperado mucho tiempo este momento. Hace 6 meses, cené con un viejo amigo, Heinrich Braun. Los ojos de Daniele se abrieron de par en par. El señor Braun, el dueño de la librería que le enseñó alemán. Heinrich me habló de una joven negra que iba a su tienda todas las semanas. Compraba libros alemanes antiguos con el dinero de sus propinas y se quedaba horas practicando la conversación. Mercer hizo una pausa. Dijo que hablas alemán mejor que su propio nieto, que nació en Berlín. El señor Braun habla demasiado. Ha sido mi amigo durante 30 años. Él sabe lo que busco. La expresión de Mercer se puso seria. Gente con dones extraordinarios que el sistema tradicional no logra. Gente que se les escapa. Gente como tú. Así que me has estado acechando. Yo te he estado siguiendo. Como los equipos deportivos buscan atletas. Como los inversores buscan startups. Daniele se ajustó aún más el abrigo. Y esta noche, casualmente estabas en ese restaurante. Reservé esa mesa hace 2 semanas porque sabía que Preston Caldwell estaría allí. Conozco a Preston desde hace 20 años. Apretó la mandíbula. Sabía exactamente cómo trataría a alguien que se parece a ti haciendo el trabajo que haces. Querías que me humillara. Quería ver qué harías bajo presión. Cualquiera puede tener talento cuando las cosas son fáciles. Necesitaba ver de qué estás hecho cuando alguien intenta quebrarte. Daniele se quedó callada un momento. ¿Y qué aprendiste? Que eres todo lo que Heinrich dijo que eras y más. La miró a los ojos. No solo hablabas 4 idiomas.
Elegiste ayudar al hombre que te insultó. Elegiste la excelencia por encima de la venganza. Eso es raro. Eso es exactamente lo que necesito. Metió la mano en su maletín y sacó una carpeta. Director de Relaciones con Clientes Globales en Mercer Global Partners. Salario inicial de $140,000 anuales. Cobertura médica completa para ti y tu familia inmediata. Viajes internacionales y un fondo de becas para que lo dones a personas como tú. Daniele no podía procesar las cifras. $140,000. 10 veces lo que ganaba ahora, y los $20,000 que mi madre necesita en 48 horas. Considéralo un adelanto de tu prima por firmar. El dinero puede estar en tu cuenta por la mañana. Daniele lo miró fijamente, esperando la trampa. ¿Qué quieres a cambio? Directo al grano. Me gusta eso. Mercer señaló el restaurante con la cabeza. Una mujer llegará en 15 minutos. Eleanor Whitmore, multimillonaria británica. Contrato de $200 millones. Exige que toda la comunicación empresarial sea en alemán. Su intérprete canceló. Mi refuerzo no es suficiente. Me necesitas. Te he necesitado durante 6 meses, pero ahora mismo, esta noche, podría ser la única persona en Chicago que pueda ayudarme a cerrar este trato. Daniele miró la puerta del restaurante, la luz dorada que se derramaba por las ventanas del lugar que la había tirado como basura. ¿Quieres que vuelva ahí? Quiero que vuelvas y le muestres a cada persona en esa habitación lo equivocados que estaban contigo. Hizo una pausa, incluido Preston Caldwell. Daniele pensó en su madre, en las solicitudes universitarias de Kevin, en el diccionario arruinado que tenía en las manos, en la voz de su abuela. Lo que damos regresa de maneras que nunca esperamos. Tomó la mano de Mercer. Vámonos. Juntos, caminaron hacia la puerta principal. No la puerta trasera, sino la delantera. La puerta principal del Meridien se abrió de golpe. Todas las cabezas en el restaurante se giraron. Daniele Stevens entró con un uniforme de camarera empapado y un abrigo de cachemira que valía más que su coche. Jonathan Mercer caminó a su lado y toda la sala quedó en silencio. El rostro de David Palmer palideció. Abrió la boca, pero no le salieron las palabras. Miranda Hayes se quedó paralizada a media frase con un cliente. Su sonrisa se convirtió en algo feo. A Elena se le cayó una bandeja entera de vasos. El cristal se hizo añicos en el suelo. No se dio cuenta. Estaba demasiado ocupada sonriendo. El chef Francois salió de la cocina. Sus ojos se abrieron de par en par. Luego se arrugaron con algo parecido a la aprobación, y Preston Caldwell se levantó lentamente de su silla. Por primera vez esa noche, parecía inseguro. Mercer se dirigió a la sala con serena autoridad. Buenas noches a todos. Esta mujer es ahora la directora de Relaciones con Clientes Globales en Mercer Global Partners. Está aquí esta noche como mi invitada personal y socia comercial. Se giró hacia David Palmer. Confío en que eso no sea un problema. Por supuesto que no, señor Mercer, lo que necesite. Miranda dio un paso al frente, desesperada. Señor Mercer, debo advertirle sobre esta mujer. La despidieron esta noche ¿Por qué? La voz de Mercer fue cortante como el hielo. Por ayudar al señor Caldwell a cerrar un trato de $40 millones. Por hablar 6 idiomas mejor que nadie en este edificio. Por favor, dígame exactamente por qué la despidieron. Estoy fascinado. Miranda abrió la boca. Cerró. No dijo nada. Eso pensé. Antes de que nadie pudiera responder, la puerta principal se abrió de nuevo. Una ráfaga de aire frío inundó el restaurante. Entró una mujer. Pequeña, mayor, pero irradiando una autoridad que hacía que el aire se sintiera más pesado. Cabello plateado peinado hacia atrás con elegancia. Abrigo Burberry, pendientes de perlas, ojos que lo habían visto todo y juzgado la mayor parte insuficiente. Eleanor Whitmore, multimillonaria británica, una de las mujeres más ricas de Europa. 2 asistentes la seguían, con maletines.
La señora Whitmore inspeccionó el restaurante con evidente disgusto. Le habló rápidamente en alemán a su asistente. El tono no era alegre. La asistente corrió hacia Mercer, con aspecto de pánico. Señor Mercer, tenemos un problema. El intérprete habitual de la señora Whitmore tuvo una emergencia familiar. La agencia de reemplazo envió a alguien que hablaba alemán de libro, no alemán de negocios. No le impresionó. ¿Dónde está el reemplazo ahora? La señora Whitmore lo despidió. Dice que solo trabajará con alguien que realmente entienda el idioma. De lo contrario, volará de regreso a Londres mañana. $200 millones a punto de salir por la puerta. Mercer miró a Daniele. Esto era todo. Daniele dio un paso adelante. Se dirigió a la señora Whitmore en un alemán impecable. Registro formal, tono respetuoso. Buenas noches, señora Whitmore. Mi nombre es Daniele Stevens. Estaré manejando las comunicaciones entre usted y el señor Mercer esta noche. Si algo no es satisfactorio, por favor, avíseme de inmediato. La señora Whitmore se detuvo. Se giró lentamente. Sus ojos penetrantes examinaron a Daniele de pies a cabeza. El uniforme mojado, el abrigo prestado, la tranquila confianza. Respondió en alemán, poniendo a prueba su acento. ¿Dónde aprendió alemán? En Detroit, la señora Whitmore de un librero llamado Heinrich Braun. Fue profesor en la Universidad Ludwig Maximilian antes de jubilarse. MRS. La expresión de Whitmore cambió. Heinrich Braun. Conozco ese nombre. Me enseñó bien. No solo el idioma, la cultura, la precisión, el honor de cumplir la palabra. El silencio se extendió entre ellos. La señora Whitmore estudió el rostro de Daniele por un largo momento. Algo brilló en sus ojos. ¿Reconocimiento? ¿Recuerdo? Luego, lentamente, apareció una pequeña sonrisa. Bien. Hablemos de negocios. Caminó hacia el comedor privado. Daniele la siguió. Todos en ese restaurante vieron a la camarera negra que habían despedido alejarse junto a la mujer más poderosa del lugar. Preston Caldwell se sentó pesadamente. Acababa de ver a la mujer que despidió convertirse en la persona más importante del edificio. Y en algún lugar de su mente, una pequeña voz comenzaba a susurrar que había cometido un terrible error. El comedor privado era elegante, más pequeño, más íntimo. Una lámpara de araña de cristal proyectaba una luz cálida sobre una mesa de caoba. Antiguos cuadros cubrían las paredes. La señora Whitmore se sentó a la cabecera de la mesa. Una posición de poder. Mercer se sentó frente a ella. Daniele se interpuso entre ellos. El puente. La señora Whitmore no empezó con los negocios. Empezó con un interrogatorio. ¿Cuántos años tiene?, preguntó en alemán. Cortante. Directa. 28, señora Whitmore. ¿Cuál es su profesión? Hace 3 horas era camarera en este restaurante. Ahora trabajo para el señor Mercer. La señora Whitmore arqueó una ceja. ¿3 horas? ¿Tan rápido? La vida cambia rápido. Señora Whitmore. A veces, en una sola noche, algo brillaba en los ojos de la mujer mayor. Un reconocimiento, un recuerdo. Luego pasó al negocio. Los términos del contrato se desbordaban en un alemán rápido. Terminología legal, cláusulas técnicas, estructuras financieras. Daniele tradujo, pero no solo palabras. Tradujo el significado. Está preguntando sobre la distribución de beneficios, le explicó Daniele a Mercer. Pero su verdadera preocupación es si priorizará los rendimientos trimestrales sobre la colaboración a largo plazo. Quiere saber si está construyendo algo duradero o algo que venderá para obtener ganancias rápidas. Dígale que estamos construyendo un legado. Daniele se volvió hacia la señora Whitmore y usó un proverbio alemán. El señor Mercer dice que no estamos construyendo algo pasajero. Estamos construyendo algo para generaciones. Como dicen los alemanes, las cosas buenas toman tiempo. La señora Whitmore asintió lentamente. La negociación continuó.
Detalles técnicos, navegación cultural, traducción cuidadosa. En un momento dado, la señora Whitmore exigió una cláusula que Mercer no podía aceptar. Estuvo a punto de negarse directamente. Eso no funcionará. Daniele lo detuvo. No digas que no directamente. En la cultura empresarial alemana, es demasiado directo. Ofrece una alternativa. Enmárcala como colaboración. Se volvió hacia la señora Whitmore. El señor Mercer respeta profundamente su postura. Sugiere que exploremos un enfoque alternativo que logre el mismo objetivo y beneficie a ambas partes. ¿Podemos proponer algo? La señora Whitmore lo consideró, luego asintió. El trato estaba salvado. 2 horas de negociación, complejas, agotadoras. Finalmente, el contrato estaba casi completo. Pero la señora Whitmore dejó su pluma. Miró a Daniele con una expresión que no tenía nada que ver con los negocios. ¿Cuál es su apellido? Stevens. Señora Whitmore. Silencio. Silencio absoluto y completo. El rostro de la señora Whitmore cambió. Su compostura se quebró. Sus manos comenzaron a temblar. Stevens. Sí. ¿Pasa algo? La anciana no respondió. Sus ojos brillaban. Necesitamos hablar en privado. Su voz tembló. Solo tú y yo. Se levantó lentamente. Todos los demás, por favor, váyanse. Mercer parecía confundido, pero no discutió. La habitación se vació, la puerta se cerró y Eleanor Whitmore miró a Daniele Stevens como si estuviera viendo un fantasma de hace 50 años. ¿Su abuela? Su voz era apenas un susurro. ¿Se llamaba Ruth? Daniele sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Cómo sabe el nombre de mi abuela? Señora Whitmore metió la mano en su bolso con manos temblorosas. Sacó una fotografía. Vieja, descolorida, en blanco y negro. Una joven negra parada frente a un pequeño edificio escolar. Un cartel detrás de ella decía, Stevens English Academy. Esta mujer me salvó la vida, dijo la señora Whitmore. Hace 50 años en Nigeria. Le ofreció la fotografía. Daniele la tomó y dejó de respirar. Conocía ese rostro. Lo había visto todos los días durante sus primeros 18 años de vida. Era su abuela. La puerta estaba cerrada. Solo 2 mujeres en una habitación llena de 50 años de historia. La señora Whitmore sirvió té con ambas manos, un gesto de profundo respeto. Sus manos temblaron todo el tiempo. Entonces comenzó a hablar. En 1970, yo tenía 23 años, era joven, idealista, ingenua. Su voz era distante, perdida en el recuerdo. Acababa de graduarme en Cambridge. Mi padre quería que me uniera a su compañía naviera. Quería salvar el mundo. Así que me uní a una organización humanitaria y volé a Nigeria. Hizo una pausa. Fue justo después del Bafran. Guerra. Probablemente nunca hayas oído hablar de ella. 1 millón de personas murieron, la mayoría niños. Hambruna. Daniele escuchaba en silencio. Estaba distribuyendo provisiones en una aldea remota cuando nuestro convoy fue atacado. No eran rebeldes, solo hombres desesperados que buscaban algo de valor. Se lo llevaron todo. Golpearon a nuestro conductor y me dejaron al costado de un camino de tierra con una pierna rota y una conmoción cerebral. Las manos de la señora Whitmore aferraron su taza de té. Me arrastré hasta el pueblo más cercano. La clínica me rechazó. Sin suministros, sin dinero. Me senté afuera en la tierra sangrando durante 6 horas. Pensé que iba a morir. ¿Qué pasó? Ella pasó. La señora Whitmore empujó la fotografía hacia Daniele. Ruth Stevens, una maestra estadounidense que dirigía una pequeña escuela para niños locales. No tenía nada, menos que nada, pero me vio tirada en la tierra y no pasó de largo. Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de la anciana. Me llevó a su casa, me alimentó de su propio plato cuando apenas tenía suficiente para ella. Limpió mis heridas con agua que tuvo que caminar 2 millas para recoger.
me dejó dormir en su cama mientras ella dormía en el suelo. ¿Por cuánto tiempo? 3 meses. La voz de la señora Whitmore se quebró. 3 meses. Me cuidó como si fuera su propia hija. Me enseñó algo del idioma local, me ayudó a contactar con la embajada británica, organizó mi viaje de regreso a casa, y nunca la volví a ver. Lo intenté. Las palabras salieron como una confesión. Dios mío, cuánto lo intenté. Escribí cartas durante años. Las devolvían sin entregar. Regresó a Estados Unidos y desapareció. Contraté investigadores privados. Nada. Simplemente se fue. La señora Whitmore se levantó, se acercó a la ventana y se quedó mirando la lluvia. Creé mi empresa, hice mi fortuna, y cada año la busqué. Doné a todas las escuelas de Nigeria, con la esperanza de que se enterara y me contactara. Le puse su nombre a una biblioteca en Londres. Nunca dejé de buscar. Ella nunca lo supo. Nunca supo nada de eso. Los hombros de la señora Whitmore temblaron y cuando finalmente tuve suficientes recursos para encontrarla, había muerto. En 2015, 3 meses antes de que encontrara los registros correctos, volvió a Daniele. Era demasiado tarde. Nunca pude darle las gracias. Nunca pude decirle que todo lo que tengo, la empresa, el dinero, la influencia, todo existe porque un desconocido decidió ayudar a otro desconocido en un camino de tierra en Nigeria. Caminó hacia Daniele. Y entonces, esta noche, entras, hablando el idioma en el que dirijo todos mis negocios, comportándote exactamente como ella, ayudando a gente que no lo merece. Apretó las manos de Daniele. En el momento en que dijiste que te llamabas Stevens, supe cómo te movías, cómo hablabas, la amabilidad bajo la fuerza. Eres su sangre. Puedo verlo. Daniele miró la fotografía de su abuela, la joven Ruth, de pie orgullosa frente a una escuela que había construido con nada más que determinación y amor. Nunca nos habló de ti. Esa era Ruth. La señora Whitmore sonrió entre lágrimas. Nunca pidió reconocimiento, nunca quiso nada a cambio. Cada cheque que logré enviarle a lo largo de los años regresó con la misma nota. ¿Qué decía? Pásalo. La señora Whitmore caminó hacia su maletín. Le debo a tu abuela una deuda que nunca podré pagar por completo. Ella no aceptó mi dinero cuando estaba viva. Pero tú, sacó una chequera. Eres su legado, su sangre, y esta noche por fin puedo hacer algo. Escribió rápidamente. Arrancó el cheque de la chequera y se lo entregó a Daniele. $500,000 para la cirugía de tu madre, para la educación de tu hermano, para ti. Daniele se quedó mirando el número. No puedo aceptar esto. Tú puedes y lo harás. La voz de la señora Whitmore era firme. Esto no es caridad. Es una deuda vencida 50 años atrás. Tu abuela me lo dio todo. Déjame devolverle algo a su familia. Daniele miró el cheque, la fotografía de la joven Ruth, a este multimillonario lloroso que había buscado a su abuela durante medio siglo y por fin lo había entendido. Algunas cosas vuelven al punto de partida. No siempre para la persona que dio, pero regresan. Siempre. Tomó el cheque. Gracias, susurró de nosotras dos. La señora Whitmore la abrazó. 78 y 28 años, conectados a lo largo de 5 décadas por una mujer que eligió la amabilidad en un camino de tierra en África y cambió el mundo sin saberlo. La puerta de la habitación privada se abrió. Daniele y la señora Whitmore emergieron. Ambas tenían los ojos rojos. Ambas estaban de pie. La señora Whitmore se dirigió a Mercer de inmediato. El trato está firmado. Cada cláusula. Pero tengo una condición. Dila. Señaló a Daniele. Ella maneja mi cuenta personalmente. Nadie más nunca. Mercer asintió. Hecho. El restaurante había estado observando, esperando, susurrando. Ahora Preston Caldwell dio un paso al frente. Algo había cambiado en él. La arrogancia se había desinflado. Sus hombros se hundieron. Parecía mayor, más pequeño. Te debo una disculpa. Daniele no dijo nada. Lo que dije antes,
las cosas que te llamé. No pudo mirarla a los ojos. Estaba equivocada. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Por qué me miraste y no viste nada que valiera la pena respetar? Preston no tuvo respuesta. Pero Daniele sí. No me recuerdas, ¿verdad? ¿Te recuerdas a ti? Nos conocimos esta noche. No nos conocíamos, pero has influido en mi vida más que casi nadie. Dio un paso más cerca. Detroit, diciembre de 2015. Caldwell Electronics. Cerraron la fábrica 3 días antes de Navidad. 2,000 personas perdieron sus empleos. Preston palideció. Lo anunciaron en una pantalla de video. Ni siquiera vinieron en persona. Dijeron que la junta directiva, bajo el liderazgo de Preston Caldwell, había determinado que la consolidación era necesaria. Su voz era firme, no enojada, simplemente sincera. Una tercera persona como ustedes no era responsable. Como si fuera otra persona la que destruyó a 2,000 familias justo antes de las fiestas. No lo sabía. Mi madre trabajó allí durante 18 años. Grace Stevens, supervisora de línea, 45 trabajadores a sus órdenes. Nunca faltó al trabajo. Preston se hundió en una silla. Firmaron 2,000 cartas de despido. No leyeron ni un solo nombre. Mi madre era la número 1847. Bajó la cabeza. Perdió su trabajo. Luego, su seguro médico. La afección cardíaca que tiene ahora. Podría haber sido detectada hace años, tratada antes de que se volviera crítica, pero no podía pagar las revisiones sin seguro. Daniele se paró sobre él. Esta noche, me llamaste demasiado tonto para servirte, pero nunca me viste, al igual que nunca viste a esas 2,000 personas. Éramos números en una hoja de cálculo, costos que recortar. ¿Qué puedo hacer? Su voz se quebró. ¿Para arreglar esto? No puedes. Han pasado 10 años. No puedes devolverlos. Entonces, ¿qué quieres de mí? Recuerda este momento. La próxima vez que quieras despedir a alguien por su apariencia o donde trabaja, recuerda esta noche. Recuerda que casi destruyes a alguien extraordinario porque no te molestaste en verlo. Se dio la vuelta. Mercer habló. Preston, una cosa más. Tu subgerente, Miranda, te dijo que Daniele era una amenaza para la seguridad, que estaba escuchando a escondidas para la competencia. Preston levantó la vista. Mintió. Estaba celosa. Preston se giró hacia Miranda. ¿Es cierto? Miranda tartamudeó. Solo estaba. Pensé que estabas despedido. Vete. Miranda agarró su bolso y huyó. El drama se calmó. Elena corrió hacia adelante y abrazó a Daniele. Lo hiciste. En realidad lo hiciste. Pero Daniele vio algo en los ojos de Elena. Una tristeza debajo de la alegría. Elena, ¿qué pasa? Nada. Esta noche es tu noche. Dime. El rostro de Elena se derrumbó. Mi mamá en México. Lo mismo. Su corazón. 60,000 pesos para cirugía. He estado enviando dinero durante 2 años. Pero Daniele miró el cheque en su mano. 500,000 pesos. Suficiente para salvar a su madre. Pagar la universidad de Kevin. Cambiar toda su vida. Podría quedarse con todo. Nadie la culparía. Pero escuchó la voz de su abuela. Pásalo. Sacó un bolígrafo, escribió en el reverso del cheque y luego lo rompió con cuidado. Le entregó una parte a Elena. Para tu mamá. Elena lo miró fijamente. Daniele, no. Esto es tuyo. Mi abuela salvó a una extraña hace 50 años con nada más que amabilidad. No pidió nada. Daniele sonrió entre lágrimas. Solo estoy continuando lo que ella comenzó. Elena se desplomó en sus brazos, sollozando. La señora Whitmore observó, luego habló. Realmente eres la nieta de Ruth. Se giró hacia su asistente. Escribe otro cheque. 100,000 pesos para la señorita Elena Vázquez para la cirugía de su madre. Elena no podía hablar. Simplemente se aferró a Daniele como a un salvavidas, y todos en ese restaurante entendieron. Esto no se trataba de idiomas.
No se trataba de dinero. Se trataba de quienes elegimos ser cuando tenemos todas las razones para elegir de manera diferente. Mercer llamó la atención. El restaurante se quedó en silencio. Esta noche presencié algo que nunca olvidaré. Miró a Daniele. Una mujer fue humillada públicamente, llamada demasiado tonta para servir, despedida con base en mentiras, dejada bajo la lluvia sin nada. Hizo una pausa. Luego regresó, cerró un trato de 200 millones de pesos, reunió a 2 personas separadas por 50 años y donó la mitad de su fortuna para ayudar a una amiga. Sonrió. Daniele Stevens aprendió 7 idiomas de libros de la biblioteca y vecinos inmigrantes. No tiene título, ni credenciales, ni pedigrí elegante. Ahora es la directora de relaciones con clientes globales en Mercer Global Partners, y nunca en 30 años había hecho una mejor contratación. Los aplausos estallaron del personal, de los comensales, incluso de Preston, sentado solo, aplaudiendo lentamente. Un mes después, la oficina de Daniele en el piso 47 daba al lago Michigan. En su escritorio estaba el diccionario, restaurado profesionalmente. La letra de su abuela se conservó para siempre bajo un cristal de archivo. En la pared colgaba la fotografía de Ruth de Nigeria. Junto a ella, una carta enmarcada de la señora Whitmore y una foto nueva. Daniele y Elena, abrazadas, ambas sonriendo. En 3 meses, Daniele cerró tratos en 4 continentes. Cada idioma que aprendió en su vecindario se convirtió en un puente hacia un nuevo mercado. Su madre, Grace, fue operada con éxito. Ahora está libre de cáncer y es voluntaria en una clínica de salud comunitaria. La madre de Elena también se recuperó. Elena está estudiando enfermería. Kevin ingresó en Northwestern con una beca completa. Está estudiando lingüística. Dice que su hermana lo inspiró. La iniciativa lingüística Ruth Stevens, el fondo de becas que creó Daniele, patrocinó a 23 estudiantes en su primer año de comunidades marginadas. No todos con títulos. Todos con dones que el mundo casi se pierde. Pero esto es lo que más importa. Daniele regresó al Meridiano, esta vez como invitada. Se sentó en la misma mesa de la esquina donde una vez se sentó Preston, donde la llamó demasiado tonta para atenderlo. Elena la atendió, sonriendo. Así que así es como vive la otra mitad. Todavía se siente raro. Sigo queriendo retirar los platos. Un joven camarero negro se acercó. Nuevo, nervioso, tal vez 19. Tropezó con los especiales. Daniele sonrió amablemente. No te pongas nervioso. Yo era tú hace un año. Sus ojos se abrieron de par en par. Ella le deslizó una tarjeta de visita. Llámame. Puede que tenga una oportunidad para ti. La tomó con manos temblorosas. Fue entonces cuando ella notó en el bolsillo de su delantal un desgastado diccionario español-inglés doblado y sujeto con cinta adhesiva igual que el de ella. Ella sonrió. El ciclo continúa. Hay gente a tu alrededor esperando ser vista. El barista que memoriza tu pedido. El conserje que cita filosofía. El camarero que habla 7 idiomas. No espera a que un multimillonario lo descubra. Espera a que alguien haga la pregunta correcta para ver más allá del uniforme y ver a la persona que hay debajo. Así que hoy, pregúntale a la persona invisible que sabe, que sueña, qué libro lleva en el bolsillo. Podrías cambiar una vida, tal vez incluso la tuya. Porque el talento no pide permiso. Solo espera a que alguien lo escuche. Detrás de cada titular hay una historia humana. En Beat Stories, profundizamos, donde la emoción se encuentra con la evidencia y el drama revela el sistema. Si esta historia te hizo reflexionar o sentir algo, no olvides suscribirte. Hay más por venir.